bien, les damos la bienvenida a esta tercera edición del Festival de Podcast Resuena la UCI. Estamos hoy en el aula 1, en la clase de María Bradley con sus alumnos, que los pueden ver ahí atrás. Muy felices de estar hoy compartiendo con ustedes este panel internacional y vamos a comenzar presentando a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Ana Rivera García Rubio, editora especializada en narrativas documentales, ha trabajado como editora jefa en Prisa y coordinado el proyecto europeo de coproducción transfronteriza de podcast WePod. Y hoy nos acompaña para conversar sobre su podcast El Enemigo. También estamos con Luisa Fernanda López, es comunicadora social, periodista y productora general de CLIP, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Y hoy nos acompaña para conversar sobre su podcast Tanto Coraje. También contamos con la presencia de Paloma López Villafranca, doctora y licenciada en Comunicación Audiovisual y Periodismo. Es investigadora sobre narrativa sonora, radio, podcasting y estrategias de comunicación. Y hoy nos acompaña para conversar sobre su podcast Esto no es un cuento. Como moderador nos acompaña Maxi Guerra, guionista uruguayo y autor de Gastropolítica, un podcast que nos ha deleitado de muchas maneras. Gracias, Maxi. ¿Cómo andan todas bien? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias. agradecerles a todos por la presencia. Una vez más, estamos muy contentos de recibirlo. Tenemos otra vez un panel internacional que nos convoca, un panel internacional que nos hace pensar en diferentes formas de contar historias, en diferentes formas de desarrollar una investigación. Y lo que nosotros siempre buscamos es que los estudiantes piensen en cómo pueden posicionarse en diferentes industrias de diferentes roles. Por eso, lo que quiero comenzar es como preguntándoles a las tres, lo vamos haciendo, yo más o menos voy guiando esta primera pregunta antes de que comience Maxi. Lo que quería preguntarles es cómo llegaron ustedes al lugar donde están ahora produciendo estos podcasts, desde el lado profesional, del lado emocional, desde el lado de compañeros con otras producciones. Comenzamos con Paloma. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes aquí. Muchísimas gracias a la Universidad de San Isidro y a la profesora, la docente María Luisa Braña por la invitación. Bueno, yo quizás vengo de un ámbito un poco distinto. Soy profesora e investigadora de la universidad. Aunque he trabajado también en medios de comunicación durante muchos años, pero este podcast surge de una manera un poco, supongo que muy distinta al resto. He estado investigando sobre las mujeres rurales, de hecho hicimos un documental sobre mujeres rurales aquí en la universidad. Y yo vi la necesidad de lo que me contaban las mujeres, pues trasladarlo a otro proyecto en el que contáramos también un poco el contexto histórico y las historias personales de estas mujeres que eran muy interesantes y nos ponían muy en contexto. Entonces, bueno, presenté una propuesta, hubo un PodTalent en los Podcast Days, presenté una propuesta, esa propuesta pues le interesó en concreto a Radio Nacional de España, porque además estábamos muy en la sintonía. Grabamos un piloto y de ahí surge Esto no es un cuento, ¿no? El objetivo de Esto no es un cuento es ser un archivo, ¿no? Es un documental de memoria histórica y memoria colectiva. Y fue un proceso pues de encontrar esas mujeres bastante complejo, porque en Andalucía teníamos muchas historias, pero contarlas, que tuvieran una narrativa, una estructura, un ritmo, pues resultaba algo complejo. Bueno, y también el objetivo también era pues que no olvidemos la historia, porque estamos en un momento aquí en España en el que hay una ola muy reaccionaria, donde parece que se nos está olvidando que hubo una dictadura y parece que algunas personas ensalzan esa dictadura aquí en España, sobre todo los jóvenes.
Entonces el objetivo también es recordar que vivimos una historia que fue muy cruel con muchas mujeres, y esas mujeres tenían una voz propia, han estado en los márgenes durante mucho tiempo, y darles voz era una de las prioridades. Muy bien. Continuamos con Ana. Hola, pues nada, muchas gracias por la invitación. A ver, yo como supongo que sois todos estudiantes, os voy a contar que yo estudié historia del arte y geografía e historia aquí en España hace 1500 años. Y cuando estudié, mi padre me dijo que estaba loca por estudiar historia, pero era lo que a mí me gustaba. Entonces, os cuento esto porque yo estudié historia, de ahí empecé a trabajar por una carambola personal en una televisión, trabajé 21 años en una televisión y ahí hacía una cosa que no sé si sabéis que existe, que es la persona que compra cine para emitir en televisión. Entonces veía series, veía documentales, veía películas y todo eso. Pero este trabajo que yo tenía estaba a 100 kilómetros de mi casa aquí en España. Entonces todos los días tenía que conducir una hora para ir y una hora para volver. Escuché mucha radio y cuando me aburrí de la radio dije, ¿qué hago? Y entonces alguien me habló de los podcasts en el 2015. Me puse a escuchar podcasts, me enamoré del formato, empecé a escribir en redes sociales y en mi blog sobre podcasts y así fue como en 2021, en 2020 me ofrecieron el puesto de editora jefa en Prisa Audio y y ahí empecé a trabajar en podcast. Cuando empecé a trabajar en podcast, una de las cosas que hice fue empezar a montar la división del País Audio, del periódico El País. Y ahí, en esa división, fue donde decidimos hacer el podcast del enemigo, que no sé si habéis escuchado o no, pero bueno, el podcast del enemigo. Y la idea era porque claro, llegas a un periódico y montas una división de audio y los periodistas escritos están un poco reticentes, ¿no? Como que el papel es lo bueno y el audio bueno. Y entonces costó un poco. Y entonces se nos ocurrió que la mejor manera de hacer historias de audio que implicaran al país era coger historias que tuvieran los periodistas. Entonces, El enemigo del crimen de la vida de la Cam era una investigación que Braulio García Jaén había cogido, bueno, como suya, había hecho suya, él había investigado todo y entonces la idea era tú tienes toda esta información que has ido publicando en artículos, pero el papel tiene una limitación, pues ahora queremos contarlo en audio y además teníamos a Miguel que quería hablar con él. Y así es como llegué a El enemigo, el crimen de la vida de la Cam. Muy bien, una de las cosas que nosotros también trabajamos acá es que no solamente el podcast es patrimonio de la carrera de comunicación. Nosotros Para tenemos nada. carreras y las hemos ido invitando a participar de este formato, haciendo investigaciones, entonces desde la psicología, desde el trabajo social, y que pudieran trabajar esas investigaciones transmedia, ¿no? Incorporarlo en otra narrativa digital, y la verdad que se han ido sumando. A veces cuesta porque parece que todo lo que es podcast es hablado o micrófono, y eso por ahí intimida a las comunidades que no están tan afines o no son tan afines, pero la verdad que al final les encanta el proceso. Luisa. Bueno, hola, muy buenos días. Ya nos habíamos saludado. Buenos días a los chicos y a las chicas que nos están escuchando. Qué rico estas conversaciones intergeneracionales. Además de ser la productora general y gerente de contenidos del CLIP, yo soy profesora en la Universidad de Producción Sonora. O sea, estoy así como tú, Luisa, todo el día o varias veces a la semana en contacto con ellos y viendo cómo consumen otro tipo de contenidos. Y es un reto para nosotros tratar de entender qué es lo que ellos están consumiendo. Contarles un poquito, yo, bueno, llevo muchos años en el periodismo, casi 30 años, más de 30 años, y esto de los podcasts y del contenido audiovisual viene desde mucho tiempo atrás, hice mucha televisión y también tuve la oportunidad, estuve viviendo en Holanda, de trabajar por 10 años en la Radio Internacional de Holanda, la famosa Radio Nederland, que comenzó transmitiendo en onda corta. Obviamente tus alumnos y alumnas difícilmente van a conocer esta tecnología, pero que en los años de las dictaduras en América Latina fueron muy importantes para romper cercos de censura. De ahí viene mi pasión por contar historias y contarlas en diferentes formatos. El podcast y la radio han sido parte de mi vida, me han acompañado durante todo el tiempo, no solo, como decía Ana, conduciendo, sino también en Colombia la radio es muy importante, increíblemente. Es un medio que difícilmente va
a desaparecer con el Internet. Creemos que de pronto se cambia, se modifica, pero en las ruralidad, en los campos, es la única forma de acceder a información. Este podcast de Tanto Coraje nace porque en el CLIP nosotros somos un centro de investigación periodística, nosotros hacemos investigación pura y dura de datos. Eso es, creo que, el mayor reto que tiene para usted contar en podcast. Hemos tratado de incursionar en otros formatos, entre ellos el audio. Hacemos muchísimo video, audio, pues obviamente textos. Trabajamos en investigaciones transfronterizas y colaborativas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no estamos en un solo lugar, nosotros trabajamos con medios independientes de todo el continente, desde La Nación, Run Run, bueno, muchos medios en Argentina, en Paraguay. Maxi es de Paraguay, sí entendí, ¿no? De Uruguay. Paraguay. Uruguayo. Uruguayo. Ahí también tenemos socios. En España hemos trabajado con El País, hemos trabajado con El Diario.es. Entonces, lo que pensamos es, nosotros somos colaborativos y transfronterizos. Entonces, nuestra apuesta, la última apuesta en podcast fue hacer un proyecto colaborativo y transfronterizo, pero no solamente desde contar las historias, sino desde el mismo momento de generar la idea, crear los guiones, hacer las narraciones, las locuciones y la edición. Y pues luego creo que ahondaremos un poco más en cómo lo hicimos, pero ahí fue como llegamos a Tanto Coraje. Bueno, me parece clave esto de que sea colaborativo. Nosotros siempre pensamos en producciones o que los chicos traten de pensar en insertarse muchas veces en producciones que son interculturales. A veces las producciones hoy, gracias a Internet y todas las narrativas digitales o las herramientas digitales, nos permiten formar equipos con gente que no es de mi misma carrera de grado, pero también que no es de mi mismo país, que no tiene mi mismo uso horario. Si bien ustedes han hecho producciones que las atraviesan, que son propias del legado cultural de ustedes, también se han insertado en equipos. Sé que Ana, también estuviste con el de Milei, bueno, no me voy a acordar ahora, pero me parece que eso también... Sí. Sin control, Milei. Sin control. El universo de Javier Milei, Sin Control, ahí sí. Está. Que son producciones colaborativas con otros países, con otras culturas, con otras cabezas, con otras formas de hablar, y me parece que eso, en vez de, es un desafío, pero enriquece un montón, y eso también te da la posibilidad de que por ahí en tu país no hay mucho trabajo, pero bueno, hay posibilidad en otros países, y vamos como así formando comunidades que me encanta eso. ¿Querés continuar, Maxi? Bueno, yo justo pensaba ir por ese lado con lo primero que quería preguntarles y también compartir con los alumnos y las alumnas, esta cuestión que me gusta mucho del podcast, que es algo, en comparación con otros medios, muy simple y que uno puede, por un lado, técnicamente hacerlo una sola persona. Yo con Gastropolítica, digamos, manejo tanto la narración, la edición y demás, pero a su vez uno puede trabajar desde el colectivo. Y es riquísimo ese encuentro, como decías vos, María Luisa, y el caso de los proyectos de ustedes tres son como referencias, no solo colectivo local, sino también internacional. Y quería preguntarles cómo es ese trabajo colectivo, porque también tiene que ver con el resultado de los podcasts. Pienso en los podcasts, por ejemplo, del CLIP, en Tanto Coraje, hay una presencia muy importante del colectivo en las propias historias. Hay historias que no hubiesen llegado a buen puerto si no hubiese habido un colectivo detrás. Toda esta búsqueda de historias colectivas de Andalucía también está clarísimo. Pero lo que les quiero preguntar como disparador es cómo se manejan en el trabajo de ese colectivo y sobre todo en la lógica esa del prompt humano. Es decir, cómo con personas que vienen de lugares distintos, de ámbitos distintos, logran esa comunicación a través de los roles, de tratar de llegar a un puerto común partiendo de una idea que puede ser general, pero que aterrizarla al terreno en cada país no es fácil. Bueno, si quieres empiezo yo, si quieres. Sí, dale, Ana, perfecto. A ver, yo he participado en coproducciones, o sea, yo para mí hay dos tipos de coproducciones y de trabajar. Por ejemplo, cuando he trabajado con Anfibia en Argentina para hacer Milei, hay una cosa que facilita mucho y que yo creo que sinceramente estamos explotando poco, que es el idioma, que eso ayuda bastante.
Pero yo creo que, o sea, esa colaboración con alguien que habla tu mismo idioma es más sencilla, hay que distribuir bien los roles. En este caso, en el caso de Milei, por ejemplo, toda la investigación, obviamente, y las entrevistas las hacía el equipo de Anfibia, que para eso estaba en Argentina. Entonces, el papel que teníamos desde el país era más la edición de guión y la dirección y el diseño sonoro, que podíamos hacer mejor, teníamos nuestros propios estudios, todo esto. Y la distribución. Obviamente, el país es un medio internacional, o sea, se hace en España, pero tiene el país América, tienes una distribución mucho más potente, cuentas con la cadena SER, que es del grupo Prisa, y entonces fue como, dividimos así como los roles, ¿no? Anfibia hacía investigación y entrevistas y escribía guión, y desde España hacíamos la dirección, la edición y el diseño sonoro y la distribución. Cuando he participado, por ejemplo, en los proyectos de Wipod, aquí había un reto que era que pues éramos belgas, franceses, italianos, húngaros y españoles trabajando juntos. No compartimos el idioma, trabajábamos en inglés. Aquí lo que se hizo fue lo mismo, ¿no? El reportero de cada país investigaba en su país y desde una manera como más desde arriba, la coordinación editorial y todo esto se hacía desde España y desde Bélgica, que eran los dos países que se decidió que coordinaran. Yo creo que esos proyectos de colaborativos con más gente, o sea, hay que pensarlos bien y hay que definir bien los roles para que las cosas funcionen y para que no se, sobre todo para que no se doble el trabajo, aparte de que no haya rencillas y problemas personales, pero sobre todo para no doblar el trabajo y tener claro que cada uno es especialista en una cosa. Pues supongo que Luisa Fernanda, sus periodistas que están en determinados países son los que más controlan eso. Pero luego es verdad que, por ejemplo, hay otra cosa interesante que yo cuando hice mi ley, pues sí, Anfibia escribía sus guiones y claro, si tú vives en Argentina y conoces Argentina, hay un montón de referencias que das por supuestas. Mi ley se pensó para una audiencia global y entonces yo les decía, chavales, me tenéis que explicar cómo es el barrio de no sé qué, porque tú dices el barrio de no sé qué y para el oyente de España eso no dice nada. Y no olvidemos que el podcast es un medio como visual, ¿no? Que a ti te lo cuentan y tú te lo imaginas. Si tú me dices el barrio de no sé qué, yo no sé si es un barrio rico, si es un barrio pobre, se lo tienes que explicar. Entonces, esa labor de edición y de control de la información para que lleguen más oyentes, yo creo que es mejor hacerla desde fuera, desde alguien que no esté metido totalmente en la investigación y que da muchas cosas por supuestas, porque por supuesto las conoce fenomenal. Yo ya no hablo más, que si no quiero monopolizar. Bueno, si queréis, en mi caso concretamente, yo creo que mi trabajo durante mucho tiempo como periodista local, aquí en Málaga estuve mucho tiempo en Localia, colaborando con SER y bueno, creo que eso también te da un cierto contacto con el asociacionismo, que en nuestro caso es muy importante. Además, bueno, la academia, ¿no? El hecho de que en la universidad también se hace mucho contacto con la sociedad y el hecho de contactar con todas estas asociaciones de mujeres te lleva a crear redes, ¿no? Entonces, muchas de estas historias proceden de asociaciones con las que he tenido contacto, con las que he hablado, he asistido a sus actos. En mi caso es muy concreto porque son historias muy personales, pero todo es de tirar de hilo, de ir investigando, pues quizás también es un proceso complejo porque hay veces que tienes historias interesantes, pero la persona que te cuenta la historia pues no te sirve porque no da más de sí, ¿no? Entonces que te dé juego una historia yo creo que es el proceso más complejo, porque tienes que hacer una labor de producción, de documentación, de acudir a muchas fuentes que no son, bueno, que pueden ser fiables, pero que quizás no te lleven a la historia hasta que no investigas mucho, seleccionas muchos perfiles, descartas, vuelves a preguntar, haces entrevistas previas. Y creo que a mí, en mi caso, el hecho de tener ese bagaje, ya no solo el bagaje de la investigación en la universidad, sino el bagaje de mi labor profesional durante años, creo que me ha servido mucho para esa parte. Y luego el trabajo en equipo que
hemos hecho, fundamentalmente es que yo estoy muy sola aquí en Málaga, en Andalucía, porque yo estoy en el sur de España y el equipo está en Madrid. Entonces, bueno, el contacto diario a través de... Yo, de hecho, compartía en Drive los guiones, los cortes, las grabaciones. Luego la palabra la grababa aquí en Málaga, en mi ciudad, y en Madrid me grababan. Me daban indicaciones del tono y bueno, pues yo en el proceso intentaba intervenir de alguna manera, pero luego la edición y el producto final no corría como de mi cuenta, ¿no? Quizás pues esa parte, pues ellos tenían más la parte de la edición, pero sí que es verdad que hemos trabajado mucho en equipo y muy consensuado, muchas reuniones, y creo que eso es fundamental, ¿no? Que cada uno tenga el rol y que se trabaje con libertad, ¿no? Luisa. Bueno, para no extenderme mucho, yo quiero contarles un poquito cómo fue este proceso de montar Tanto Coraje. Tanto Coraje nace llamando a los aliados, nosotros contamos con más de 140 medios aliados que veíamos que tenían una experiencia en podcast. Entonces llamamos a 6, 7 aliados, les contamos que queríamos hacer un podcast colaborativo, pero queríamos partir de una historia que ellos hubieran investigado y que estuviera en texto y que ellos consideraran que esa historia se podía volver audio, ¿sí? Porque empezar desde cero en una investigación nos iba a tomar mucho tiempo, además eran 7 países, entonces cada uno aportó su historia que ya tenía más o menos investigada para poder volverla en formato de podcast. Una vez que las primeras veces fueron reuniones por Zoom, obviamente, empezamos a trabajar en la investigación, cada quien estaba haciendo parte de la investigación y haciendo sus primeros borradores de guiones. Nosotros contamos con la asesoría en guión de Amphibia, en guión y en diseño sonoro. Entonces, Amphibia hacía parte de la colaboración, es decir, ellos aportaban su historia, pero también aportaban esa expertise. Nosotros en Clip consideramos que es nuestro pilar fundamental, es que todos ponen, o sea, cada quien pone desde lo poquito, de lo mucho, en la colaboración todos ponen. Una vez tuvimos unos primeros borradores de guiones, logramos conseguir unos recursos, hicimos un encuentro presencial en Bogotá, donde vinieron los 7 redactores o los 7 personas, periodistas que estaban investigando la historia. Y vinieron las personas de Amphibia que también nos iban a asesorar. Nos reunimos y fue muy bonito porque hicimos lectura colectiva de guiones. Entonces, cada quien iba leyendo su guión y lo que decía un poco Ana, en Costa Rica tienen todo un lenguaje, ¿sí? En Argentina, todo un lenguaje. Los colombianos tenemos todo un lenguaje. En México. Entonces leíamos y de pronto, para un momentico, ¿qué quieres decir con esa palabra? Que no estoy entendiendo bien el contexto que tú estás dando. Entonces era como tratar de no perder la identidad y la riqueza de cada país en su relato, pero sí tratar de buscar unas audiencias transnacionales que pudieran entender. La forma de entender, y yo creo que las audiencias consuman estos relatos transnacionales, es que está la parte humana. Todos, pues, o sea, en el caso de la violencia obstétrica, que hay una historia en México que es muy fuerte, yo creo que muchas mujeres en toda Latinoamérica han sufrido violencia obstétrica o es un fenómeno que se puede constatar. Pero además esa lectura de permitirnos ese como, explíqueme qué quiere decir esa palabra, teníamos el fast chequeo. Entonces estaba la editora general de Clip y estaba yo diciendo, bueno, ¿y eso por qué dice usted eso? ¿De dónde viene la ley? Porque nuestro trabajo es investigativo. Entonces era un poco mirar el fast chequeo in situ. Pero además de eso, cuando terminamos los guiones, nos fuimos a taller de locución, también dirigido por Amphibia, por Natalia. Entonces, Natalia, conseguimos a través de un aliado, que es La Silla Vacía, en Colombia, que también tiene un estudio de radio y podcast, y leíamos todos, y dirigíamos esa. Entonces, los periodistas se sintieron siempre muy acompañados. Fue un laboratorio que a nosotros nos dejó muy buen sabor de boca porque entendíamos que puede que tú sepas escribir muy bien y de pronto sepas leer bien, pero no necesariamente sabes todos los gaps y los tips para poder entonar, narrar, buscar esas inflexiones de voz que se necesitan en la narración. ¿Qué les digo? En 5 días salimos con guiones terminados y con locuciones por lo menos en un 70% hechas. Incluso
con piezas de promoción para luego montar. Y ya lo que fue todo el montaje lo hicimos a través de Amphibia, obviamente con la colaboración de todos, chequeando, y la distribución fue clave. Toda la parte gráfica la puso Animal Político en México y la distribución era entre todos. Entonces, para nosotros es un laboratorio de colaboración muy potente que nos dejó como metodología y que ojalá lo podamos volver a hacer porque tiene un costo, obviamente, todo esto. Bien, no sé si continúo yo con otra pregunta cortita que quería hacerles en base a... ¿Sí, María? Está. Sí. Bien, siguiendo por esa línea, a mí me interesa una zona en particular y quiero saber su experiencia a partir de estos proyectos, pero en general, ¿cómo construyen el espacio de la entrevista? Teniendo en cuenta también, asociando a estos proyectos, que hay muchas historias muy pesadas asociadas a traumas que no son fáciles de abordar, y me quedo también con lo que comentaban antes, esta cuestión de lo difícil que es cuando una entrevista no da todo lo que podría dar en cuanto a testimonio y hay que cortar eso o no incluirlo, y también es un peso sabiendo humanamente lo que costó llegar a eso, lo mucho que se quería transmitir ahí, pero que en el camino no va a llegar por el propio peso que necesita el podcast en sí. ¿Cómo construyen ese camino que no es tan fácil, la instancia de la entrevista? ¿Y qué queda después, una vez que se cuenta un trauma y que se acompañe y que se llegue al producto final? ¿Ana? No sé quién quiere comenzar. Dale, ¿Estás con el Ana. micro apagado, A ver, Ana? sí, perdón. A ver, yo quiero decir que yo no he hecho las entrevistas porque yo soy editora. O sea, en el caso del Sí. enemigo, por ejemplo, en torno a este tema que preguntas de la entrevista, el tema era que solo íbamos a hacer el podcast si Miguel accedía a hablar Claro. con nosotros. Si Miguel no hubiera decidido hablar, entonces no tenía sentido porque era volver a contar lo que ya se había contado en papel y bueno, podríamos haber contado algo más. Entonces se decidió, cuando se convenció a Miguel de que participara, pues se decidió adelante. Entonces se contactó también con los jurados del juicio, con algunos de ellos, y algunos de ellos hablaron. Ellos no quisieron... que claro, las entrevistas, bueno, esto tú lo sabes, Maxi, hay gente a la que entrevistas para que salga y hay gente a la que entrevistas para documentarte y para informarte y que son, la gente no se da cuenta, pero son igual de importantes que el audio que sale. Quiero decir que hay muchas veces que a lo mejor tienes una entrevista interesante, pero si no tienes la parte de detrás que te dé el soporte y que te dé a ti el conocimiento, pues no se puede contar. Entonces, para nosotros la entrevista de Miguel era fundamental y hay otro problema. O sea, en el enemigo teníamos que tener a Miguel, queríamos tener a los jurados para escucharlos y luego, como se cuenta en el último episodio, hay un montón de gente en Alicante que tiene mucha información sobre el caso, pero que como es un caso de gente poderosa y tal, no ha querido hablar. Que ahí es otro tema, seguro que Luisa Fernanda, bueno, y Paloma, que son periodistas, vamos, lo saben. Hay que contar siempre el que no ha querido hablar contigo y tú lo has intentado, porque si no el oyente se queda con, bueno, me has contado esta parte, pero ¿qué pasa con la otra? Y tú tienes que decir, intentamos hablar con fulanito de tal y fulanito nos dijo que no o nos contestó, no contestó a esto. Entonces, cuando haces las entrevistas hay esas tres cosas, las que son necesarias para el podcast, las que son necesarias pero que no hace falta que salgan y las que te gustaría que salieran y no te salen y que conviene contarlo para contárselo al oyente y ser sincero con él, que vea todas tus cartas más o menos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Ana. Es complejo porque en el caso de historias de vida hay que tener mucho respeto porque yo sí que es cierto que hay cosas que he guardado de alguna de las mujeres porque específicamente además decían que no querían contarlo, me la contaban y no querían llegar más allá. Yo creo que hay que hablar mucho. Hay que crear un clima, que exista una confianza, que confíe en ti, quien te cuenta lo que te va a contar. Y luego, por otra parte, también es cierto que en las entrevistas que no salen, que es verdad que muchas veces te dicen, pero no va a salir en el podcast y tal, muchas veces son vitales para que la historia vaya hacia adelante y para que tú tengas esa documentación que quizás no está no tiene una voz, pero sí está de alguna manera en la historia, ¿no? Entonces, yo creo que son muchas horas de trabajo previo a la entrevista, a la grabación, ¿no? Y luego que la persona se sienta a gusto
que sienta confianza, que sienta que no le vas a traicionar con lo que luego saques en el podcast, ¿no? O lo que se emita, ¿no? Creo que eso es fundamental. Bueno, en el caso de las entrevistas, sí, como decía Ana, nosotros como editores generales, los periodistas eran los encargados de hacer las entrevistas. Siempre se habló como de historias de vida, lo que decía Paloma, pero esas historias de vida deberían ser complementadas siempre con con entrevistas pues que tuvieran esas otras voces que pudieran contar ese relato. Por ejemplo, encontramos muchas dificultades en toda la consecución de entrevistas. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso, vuelvo a lo de la violencia obstétrica, el médico más denunciado era un médico muy famoso, que se hizo muy famoso en México, de partos humanizados, que se volvieron violencia obstétrica. El señor termina denunciado y denunciado por esta asociación de conovarios, que es la que pues son víctimas de todos sus tratamientos, pero miren lo que pasa, que es eso, intentamos buscarlo para hablar, pero obviamente el tipo lo que hizo fue demandar a la periodista y al medio por difamación, ¿sí? Y conseguirse un abogado, fiscales en Ciudad de México que aceptaran la demanda, que no tenía ninguna justificación, y iniciar todo un proceso del cual la periodista y Animal Político tuvieron que defendiendo. Obviamente en la colaboración también entra eso, que si tocan a uno, tocan a todos, es importante, y hoy en día cuando hay tanta persecución contra los periodistas, entonces inmediatamente nos movimos organizaciones de defensa de los periodistas, porque mire a qué nos llevó la búsqueda de esa contraparte o de esa otra entrevista que necesitábamos para que él respondiera a las acusaciones, que él se entera de que estamos haciendo esa investigación, se adelanta y empieza todo un juicio que no impidió la publicación, porque él lo que buscaba era que no se publicara el podcast, y el podcast se publicó de todas formas, y Animal Político afortunadamente termina teniendo la razón, pero ese tipo de cosas. Otra cosa que buscamos mucho y era que para nosotros en CLIP es importante que las historias denuncien, pero que las historias no se vuelvan una lloradera, es decir, respetando muchísimo la historia y el sufrimiento, obviamente, pero no queríamos que era como revictimizar y este amarillismo, por decirlo de alguna manera, porque son historias muy duras, no sé si los han escuchado, pero son historias muy duras, por ejemplo, la de Perú, que es, bueno, los niños y niñas abusados por maestros indígenas, y esta señora viendo cómo hay una investigación de 500 niños abusados en la selva amazónica por sus maestros, niños indígenas, pero no queríamos que esto se volviera, ¿no? El dramononón, sin que no digamos que lo tienen las víctimas, pero que de nada aporta cuando le estamos contando a la audiencia eso. Entonces teníamos mucho cuidado con pedirle a los periodistas que por favor, independientemente de que si lloraban, sí, pero tratar de buscar como ese testimonio libre de todos estos sesgos, ¿no? De pongamos a llorar a la audiencia, porque así se va a sensibilizar con la historia de la víctima. Muy bien. Maxi, ¿alguna otra pregunta? Ay, el micrófono. Perdón. No, si querés avanzamos, María Luisa, si te surgió algo en el medio, o los alumnos, o las alumnas. Sí. Yo puedo complementar algo al final, pero me gustaría que siga girando la cosa. Dale, a mí me gustaría preguntarles a los efectos prácticos acá de la clase que nosotros siempre tenemos, ¿qué papel juega la inteligencia artificial por un lado en la producción sonora? ¿Cuáles son las herramientas digitales que a lo mejor ustedes utilizan? Me refiero prácticamente así, ¿qué programa usan para editar? ¿Cómo se realizan las entrevistas? ¿Con qué dispositivo? Brevemente y lo que puedan contar, ¿no? Vale, yo cuento. Cuando nosotros hicimos El Enemigo, que fue hace ya 3 o 4 años, no estaba la inteligencia artificial como ahora. Para mí, el programa fundamental para editar y para transcribir las entrevistas es Trint, que para mí es la mejor herramienta que hay de transcripción de audio, pero tiene un pero, y es que es de pago y es que es cara. Entonces, o estás en una organización que lo puede pagar o es complicado.
Pero Trint está muy bien porque, claro, tú grabas tu entrevista, le subes el audio y da igual que la entrevista dure 50 minutos. En 15 minutos te ha transcrito y te diferencia uno que habla de otro y tal. Entonces, para eso está muy bien. Está muy bien para cuando ya tienes montado el episodio completo, sin diseño sonoro, sino con, o sea, has montado las locuciones, la entrevista, todo esto, pues lo escuchas. Yo lo escucho como editora y digo, esta frase la cortamos, esto no se entiende, tal. Y entonces lo puedes ir marcando ahí para que el diseñador sonoro sepa exactamente dónde tienen que ir los cortes. Ese es el uso mayor que hemos hecho para inteligencia artificial. Luego, en el proyecto este europeo que hice, como éramos muchos hablando distintos idiomas, sí que utilizamos una herramienta de traducción que se llama DeepL. Más que nada porque, por ejemplo, mis compañeros húngaros cuando trabajábamos todos sobre un guión en inglés, o sea, el guión colaborativo era todo en inglés, pero luego cada uno tenía que traducirlo a su idioma. Entonces, para no ir frase por frase, se hacía primero una traducción con una herramienta de inteligencia artificial y luego ya tú lo corregías y tal, pero sobre todo para tener un documento de base en el que trabajar. Sobre las herramientas más técnicas de diseño sonoro, lamentablemente no puedo hablarte porque yo, como no es mi campo de expertise, eso no puedo ayudarte. Muy bien. Paloma, Bueno, yo en mi caso utilizaba mi Tascam para grabar y siempre intento grabar muchísimo, antes, durante, después, que ese es el consejo fundamental que yo doy cuando se vaya a grabar, que se grabe todo lo que se pueda y más. Porque lo que no te puede servir para la entrevista te puede servir como en un momento dado por un paisaje, para algo de fondo, ¿no? Es cierto que la edición la hacían en Madrid, Daniel García Ramiro, y yo en esa parte de la edición no intervenía, pero sí que es verdad que yo lo que eran los cortes sí que se los llevaba yo ya. Los cortes de grabación, como sabéis que es ese fragmento de cada uno de las partes de la entrevista que eran interesantes. Y sí que también hacía transcripción. Evidentemente yo tampoco no tenía Trim, porque es cierto que Trim es muy caro, pero sobre todo si no lo utilizas siempre. Si yo utilizara Trim habitualmente, pues sería rentable, pero hay una herramienta gratuita que es Google Pinpoint, que es verdad que no es lo mismo que Trim, pero puede servir para lo que es la transcripción y luego ya tú ahí te vas guiando. A mí sí que me sirvió para el minutaje más o menos, no me lo transcribía fielmente, pero luego yo sí que hacía una copia y sí que hacía el trabajo manual de si había alguna palabra que no era, pues la transcribía correctamente. Y bueno, para sacar cortes, incluso con Audacity es fácil, no es complejo. Yo, es verdad, también utilizaba Reaper, que es una herramienta que creo que funciona muy bien para editar. Y como eran cosas sencillas, yo realmente no editaba el proyecto final, ¿no? Pues hay herramientas que son muy, muy económicas y que no necesitas tampoco mucho dinero para hacer lo que la parte de sacar los cortes, de editar los cortes, quizás en un momento dado de normalizar el audio, ese tipo de cosas que son más de andar por casa. Evidentemente luego allí en Madrid, en Radio Nacional, pues tienen su programa y no sé, yo creo que ellos montan con Sadie y creo que también tienen allí Pro Tools, que es una herramienta que se suele utilizar también mucho en los medios de comunicación. Pero en esa parte, pues no, quizá, bueno, yo puedo hablar más de la parte de la grabación de campo, ¿no? muy bien. Luisa, ahí va. Bueno, pues yo creo que hay Audition y Audacity son herramientas. Audition obviamente es Adobe, es una suite costosa, ¿cierto? Últimamente ha bajado un poco el precio, pero es costosa y Audition pues es muy buena para editar, para hacer cortes, para eso. Pero
conocí, el primer programa de edición que yo conocí fue Audacity hace más de 15 años, quizás, o 20, y creo que sigue siendo muy válido, es gratuito, es software libre, sigue siendo, hay que bajar unos plugins, ¿no? Para poder hacer algunas cosas, pero sigue siendo una herramienta muy fácil, sobre todo para los estudiantes o quienes no accedan a un software pagado, digamos, como es el caso de las cadenas de radio o de las universidades. En ese caso, yo lo que sí creo es que hoy en día la inteligencia artificial lo que nos está permitiendo, que en mi época, cuando hacía tanto radio, no podíamos, si era limpiar audios, que es muy importante. No siempre en la reportería, en campo, tenemos las condiciones óptimas, aunque yo trato que mis estudiantes entiendan que la captura de sonidos es tan importante como la edición, que no todo se arregla en postproducción, ¿cierto? Entonces, que hay que llevar el micrófono adecuado para la grabación de entrevistas, que hay que mirar dónde estamos grabando, si estamos en plena calle, pues obviamente la entrevista siempre va a tener problemas, ese tipo de cosas. O al lado de un aire acondicionado, un ventilador, o un de esos refrigeradores grandes que hacen y eso se va a meter siempre, chicos. Entonces, pero obviamente la inteligencia artificial nos está ayudando, no para arreglar todo, pero sí para limpiar algunos audios. Increíblemente, los que más usamos son las herramientas o los editores de video tienen buenos limpiadores de audio con inteligencia artificial, ya sea Premiere o DaVinci. Uno en su pista de audio puede hacer buenas cosas para limpiar esos audios, exportarlo después como audio y ya irte a tu editor de audio, ya sea el que tenga. Un poco de eso es lo que yo he visto que hemos avanzado bastante. Bueno, venimos bien entonces, porque nosotros usamos más o menos esos, no los pagos, usamos más Audacity y esos, y les damos los mismos consejos con respecto a no pararse cerca de un ventilador, de una heladera, como para poder evitar algunas cositas después y ahorrarnos después estas frustraciones frente a un programa de edición, y sobre todo lo que nosotros siempre decimos es, hay que tomarse su tiempo, no lo podemos hacer la noche anterior, disfrutemos de cada proceso y demás que hace también a un buen producto. ¿Alguno que quiera hacer preguntas? Los tengo de espaldas, pero alguno que quiera, chin chin, es el momento. Bueno, puedo hacer, yo soy la profe. Ahí está, la profe. Muy bien, ¿cómo no? Bueno, muchas gracias por compartir con los alumnos este recorrido valioso. Realmente desde acá nosotros lo valoramos mucho y recién empezamos con el podcast. Hoy justo fue la clase 1, muy introductoria y por arriba, pero lo que queda este cuatrimestre justamente es la producción de los mismos. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la sugerencia, así como inicial, paso 1, al momento de empezar a producir para alumnos del primer año de comunicación social y periodismo deportivo? Ahí va, consejos prácticos. Ana. Yo voy. No sé si tienen que hacerlo todos del mismo tema o cada uno puede coger el tema. Mi consejo número 1 es que tienes que estar enamoradísimo de la historia que quieres contar. Porque en algún momento del proceso, y Maxi lo podrá decir, y Paloma, y en algún momento del proceso vas a odiar tu proyecto. Entonces tienes que partir de un momento en el que estés súper enamorado y súper comprometido con tu proyecto para que cuando te llegue el momento de estoy harto, quiero dejar esto, ¿por qué me metí en esta clase? Que va a llegar ese momento, que llega a todo el mundo, tengas unas reservas de amor por tu idea increíbles y quieras seguir con ello. Porque si no estás convencido de la historia que quieres contar, o sea, va a ser una agonía para ti y el resultado no va a estar bien. Tienes que pensar en una historia que quieras contar y que estés deseando que la gente escuche. Eso, y piensa en tu oyente ideal. ¿Quién quieres que sea tu oyente? O sea, ¿para quién es el podcast? Imagínate que estáis ahí y alguno que dice, yo quiero que el podcast sea para esta señora que se conectó en la primera clase del cuatrimestre, o para mi abuela, o para no sé quién. Pensar en esa persona y pensar en cómo contarle esa historia que queréis. Esos son mis 2 consejos. Enamorarte de tu historia y pensar en tu oyente. Me encantó. Sigamos. Paloma.
Yo creo que también, te tiene que gustar mucho la historia. De hecho, siempre uno va a ser muy crítico consigo mismo y yo creo que eso también es importante y vas a sacarle fallo a tu historia siempre y vas a decir siempre que lo podías haber hecho mucho mejor y te vas a machacar diciendo por qué no pregunté esto, por qué no hice esto, por qué no tal. Pero yo creo que en ese proceso hay que estar muy convencido de lo que se quiere contar. Y luego también que se tenga en cuenta también la estructura, ¿no? Esta historia tiene, yo que también hablo pensando en guión, ¿no? Tiene puntos de trama, es decir, hay partes importantes, tiene giro, puede llegar a algo, no, quizá eso también es muy difícil, porque a lo mejor piensas que tienes una buena historia y quizá luego no sea tan buena historia como tú pensabas al principio, creo que eso. Pero sí, ponerle muchas ganas y que te guste mucho la historia, por supuesto. Me encanta. Luisa. Bueno, sí, hay que enamorarse, pero yo siempre le digo a mis estudiantes o cuando hemos pensado es qué tan sonora es esa historia, porque muchas veces se enamoran muchísimo de una idea o una entrevista. A mí me pasa mucho con los estudiantes que dicen, no, es que tengo un conocido, un primo que le pasó esto, tal, a alguien que puede tener una buena historia, pero que de pronto, ¿qué tanto puedes tú recrear esa historia en términos de lenguaje sonoro? ¿Qué tanto vas a poder hacer, crear imágenes sonoras en el oyente y a punta de efecto o música o voz o no sé, testimonial? Entonces, antes de enamórense, pero antes de enamorarse mucho, 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 para mí es qué tan sonora es esa historia para que realmente puedan llegar a un podcast o qué tan visual es si van a hacer un video o si simplemente es un texto para mí, entonces pues sí, ese tipo de cosas porque ahí también es el quid del asunto del podcast, poder realmente llegar a esa recreación sonora de ese relato y que te enganche, porque definitivamente el podcast nos ha enganchado a todos nosotros a punta de imaginárnoslo, de escucharlo, de oírlo, de un tono de voz, y eso es importante para mí, creo. Yo quiero añadir a lo que ha dicho Luisa Fernanda, que estoy totalmente de acuerdo, que luego hay otra cosa muy importante que es que estás enamorado de tu historia, pero tienes que tener a alguien externo que te lea o que te escuche y que te diga, esto no funciona. Y no te lo tienes que tomar como algo personal, como si alguien, yo siempre, cuando doy clases de edición, le digo, cuando tú editas a un periodista o editas a alguien y dices, oye, mira, esta sección, este párrafo no existe y tal, el periodista se lo toma como si le hubieras dicho, tu hijo es feo. Porque yo lo entiendo. Entonces, si ellos se lo tienen que tomar en plan, yo te lo digo en plan, no te lo digo como una crítica, sino para mejorarlo. Entonces hay que darle, como decía Rosa Fernanda, le tienes que contar tu historia pues a vuestros profesores y que vuestros profesores os digan, pero tenéis entrevistas, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Tienes sonidos? No sé qué. Y fiarte del criterio de alguien que sabe. Así que tenéis ahí ya un montón de condicionantes. Montón. Seguro que Maxi puede decirles algo. También. Ahí activé el micrófono. Bueno, yo la recomendación que suelo hacer o en realidad lo que me gusta contagiar es la idea de que para mí el podcast, nadie llega, por lo menos de mi generación y de generaciones anteriores, nadie llega al podcast queriendo ser podcaster desde niño, porque no existía el podcast cuando éramos niños. O sea, nadie, y eso para mí es algo bueno porque no estás atado al sueño de ser podcaster algún día. Uno llega, en este caso tenemos gente que viene de la academia, del periodismo, de distintos ámbitos. Yo vengo de la cocina y el cine, que son cosas que no tendrían que ver con el podcast y que en realidad se terminaron uniendo. Y para mí el podcast, desde que me acerqué, desde que comencé a escucharlo, es un espacio de libertad. Es decir, es un formato que no es un formato en sí. Es decir, no hay nada que te garantice que un podcast con X duración funcione o que un podcast conversacional funcione per se. Y si uno se acerca al podcast desde el lado de la pasión, como estábamos hablando, desde que quiere contagiar alguna historia, no solo no te garantiza que hacerla de determinada forma funcione, sino que copiar a alguien tampoco te garantiza el éxito. Entonces, para mí, ya que lo vamos a tomar como un espacio de libertad, ya que este proyecto, que va a ser pequeño en un inicio, va a volar bajo el radar, o sea que no va a tener un impacto, creemos, necesario, para mí la clave es ser fiel a lo que uno quiera contar. Si uno tiene la libertad de un formato propio en el que puede contar una historia en 5 minutos o en 5 horas, que vaya a fondo con lo que uno intuye que va a funcionar.
que va a funcionar en cuanto a lo que le pide la historia o lo que quiere contar. Tratemos de, si vamos a hacer algo por nuestro gusto, que refleje lo que son nuestros gustos. O sea, no lo que creemos que tiene que durar un podcast o lo que creemos que tiene que decir un podcast. Eso es básicamente lo que quiero contagiar. Y se me ocurre para preguntarle a ustedes, porque me interesa mucho saber la visión de ustedes, algo que me divierte mucho preguntarle a otras personas que se dedican al podcast, a otros narradores y narradoras, es la cuestión del no, de cómo definen lo que no les gusta, porque nos queda claro lo que queremos contar o siempre preguntamos por lo que queremos contar, pero me gustaría saber a la hora de acercarse a estos proyectos qué es lo que no querían contar, o sea, cómo no querían contar estas historias, qué cosas identificaban en sus ámbitos previos, en la academia, en el periodismo, que no les interesaba replicar en el podcast, en una historia en audio. Pues no sé, creo que es muy difícil la pregunta. No sé, yo creo que tenemos más claro lo que queremos contar que lo que no queremos contar. Muchas veces queremos contar algo, lo que pasa es que también nos salen quizás también cosas que contamos que no nos gustan. Entonces, ahí es, yo no tengo muy claro qué es lo que no quiero contar. Es verdad que no quiero, en mi caso, no quiero que sea igual a otros proyectos, pero inevitablemente siempre tiene referencias y me encanta que existan esas referencias, pero no quiero ser una copia de esas referencias, pero me han servido mucho, me han inspirado. Eh, pero ¿a qué llegamos o qué contamos? Pues no lo sé. No sabría decirte qué es lo que no quiero contar. Sé lo que quiero contar, pero lo que no quiero contar no lo tengo claro. Lo tengo claro cuando ya lo he contado y no me ha gustado, pero antes no. Y me parece muy interesante lo que decía Ana, es verdad, el editor, que es una figura creo que es fundamental. Salirte fuera de la historia es muy importante, porque igual me pasa cuando escribo un artículo, ¿no? Cuando te metes mucho en una historia o estás escribiendo, estás contando algo, te metes tanto que eres incapaz de ser objetivo o objetiva. Entonces, yo creo que es necesario que existan personas que desde fuera te guíen, porque muchas veces te obcecas en algo, en una idea, y llegas a un punto en que no sales del bucle. Entonces creo que es importante esa parte de visión de fuera, que te saque de la historia, reposar la historia y volver a la historia otra vez. Creo que eso es importante. Yo en mi caso, Maxi, con respecto a este podcast, como el enemigo, el crimen de la vida era un crimen y tal, teníamos clarísimo que no queríamos que fuera un true crime como se conoce, de escritorio, ¿no? De me siento y como que a una reconstrucción de lo que ya sabemos y de lo que ya se ha contado 20 veces. Por eso fue fundamental, uno, contar con Miguel, dos, contar con los testigos a los que se entrevistó, contar con voces que no se habían escuchado. Si no hubiéramos tenido nada de eso, no lo hubiéramos hecho, teniendo como teníamos toda la información que Braulio García Jaén, como te digo, llevaba siguiendo el caso pues de 2016 y el podcast lo hicimos en 2023, llevaba 7 años, pero no queremos que sea un true crime de escritorio, queremos que cuente otra cosa. O por ejemplo, cuando hicimos un año antes el podcast del Silencio Roto sobre los abusos de la Iglesia Católica en España, tampoco queríamos hacer un podcast de contamos los abusos, que de eso ya se había contado. Lo que queríamos contar era cómo desde el país se llevó a cabo esa investigación y esa recopilación de datos de abusos para presentarle un dossier al Papa. Pero vamos, yo creo que tienes que tener claro lo que no quieres hacer, ¿sabes? Y saber si tienes las herramientas para no hacerlo. Por ejemplo, antes Luisa Fernanda decía que en su podcast, que no he escuchado, pero que escucharé porque me interesa mucho, que lo que no quería era que fuera una llorería, que fuera otra vez revictimizar y no sé qué. Pues eso ya es una cosa que sabes que no quieres, ¿no? Entonces, Sí, exactamente. Y tiene que ver también con tu organización o, bueno, en el caso de quien es podcastero solo y se manda solo, eso está, digamos que tiene claro, pero también, por ejemplo, para nosotros en Clip es muy claro ciertas cosas, o sea, dentro de nuestra línea editorial
nosotros no somos un centro de podcast, nosotros lo que contamos son historias investigativas, como les decía, transfronterizas y colaborativas, donde estamos controlando al poder y denunciando abusos de poder. Es básicamente lo que hace CLIP. Entonces, esa narrativa, esas historias se buscan alrededor de cuál es el abuso de poder que estamos identificando aquí. Entonces, a veces es difícil cuando se parte de una historia de vida, porque pues obviamente las personas, ahí se involucra mucho el sentimiento, la emoción, el dolor, ¿cierto? Entonces a veces es difícil, pero para nosotros es claro que que lo que estemos evidenciando no solo es la historia de una víctima, que es muy importante, pero el abuso de poder que hay detrás de todo eso y el fenómeno que se repite. Para nosotros eso es claro. Bueno, me parece que hemos encontrado en este panel un lugar para el encuentro. Me parece que cada uno de sus podcasts, de alguna manera, lo que logran es eso, es celebrar el encuentro, volver, como decía Maxi en su disparador, a lo humano y hacer este puente que siempre necesitamos entre la academia o las grandes producciones o los grandes medios y la sociedad, o dar voz a esas personas que no la tienen o que han sido sistemáticamente silenciadas. Me parece que eso es fundamental para, en un ámbito acá como estamos en el aula, enseñar que un podcast es humano, que necesitamos y nos hacemos de nuestras herramientas digitales que potencian ese producto, pero siempre tener desde la posibilidad que nosotros tenemos como alumnos, como estudiantes, como docentes, como productores, de tener estas herramientas, las gratuitas o las más caras, pero dar esto como un servicio, que también lo traemos de la radio, ¿no? Que la radio y el podcast sean, todos los medios, sean un servicio a la comunidad. Agradecerles, por supuesto, pero antes quiero, porque nosotros hemos pensado desde la universidad también, que a veces pasa que en las grandes distribuidoras de podcast no hay lugar para esto, o hay poquito lugar para estos podcasts que son un poquito más amateur o que son de estudiantes o de universidades o de estudiantes. Entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros desde la universidad es lanzar un certamen de podcast universitario. Así que me aprovecho de este espacio tan lindo, de este encuentro que hemos tenido, para dar a conocer este certamen, que ya vamos a dar más información desde la página de la universidad, pero quería, bueno, compartir con ustedes esta alegría que tenemos. Así que, bueno, agradecerles, por supuesto. Esto ha sido, como les decimos, celebrar con personas prestigiosas y referentes de la industria. Agradecerte, Ana, súper cálidos todas con sus podcasts duros, pero siempre desde la calidez, que eso es lo que me parece que vale. Agradecerte, Luisa, que también se han tomado su tiempo en sus agendas, y agradecerte, Paloma, que ya te tenés que ir corriendo también a dar clase, y Maxi, por supuesto, que ha sido el hilo conductor, que siempre es nuestro hilo conductor, nuestro puente que nos deleita con su gastronomía, aunque a veces dice que no tiene nada que ver con el podcast, pero su corazón está en lo sonoro, así que me encanta también tu presencia. Maxi, ¿algo más para decirnos antes de cerrar, o voy cerrando? No, podés cerrar tranquilamente. Muchas gracias, fue un placer charlar con todas, escuchar los podcasts y bueno, los que no hayan escuchado aún, naveguen en cada uno, pues están buenísimos. Muchas gracias por invitarme, ha sido un gusto. Bueno, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, se aprende mucho de las compañeras, de los compañeros y bueno, y del alumnado, porque yo aprendo muchísimo. Yo me voy ahora mismo a clase, que tengo que contarle otra historia, pero nada, muchísimas gracias por todo, ha sido un placer. Gracias, María. Gracias. María, que está por ahí también, que nos haya dado su lugar, y a toda la audiencia. Soy Luisa Braña, nos vemos a la próxima. Y gracias a la universidad y al equipo de producción de Poliedro Radio Universitaria. Soy Luisa Braña, formo parte del equipo de producción de Poliedro Radio Universitaria y de la Heroica Media. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.